Muy bien, jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Tranquilos? Buenas tardes. Todo Buenas tranquilo. tardes. hasta el momento. Así es. Bueno, vamos a empezar con la clase este día. Pues por aquí vemos, como siempre, empezando con algo ahí alusivo al curso. Y la verdad es que eso nos pasa algunas veces, ¿verdad? Entonces, igual aplica para solteros. Porque a veces les toca dar gasto. Ahí está Bueno, don Raúl riendo con el cubetazo, Lick. acá ya lo vimos. Ok. Fíjense que esta noticia me llamó la atención porque en Centroamérica esto no es nuevo. Ya en los años 60, hace 60 años, ya se había hablado de una moneda común centroamericana, del peso centroamericano. Ya se había hablado de una zona como lo es la eurozona el día de hoy. Y una moneda virtual y común entre países. Ustedes lo habrán notado más que todo en América Latina, que en México, ¿verdad? Se da de que hay partidos de izquierda que están gobernando. México, Colombia, que es primera vez, en Perú estaba a la izquierda, acaba de ganar en Chile, Argentina, Brasil, entonces casi, a excepción de Paraguay, creo yo, y Ecuador en América del Sur, y todos los países están gobernados por la izquierda. En Centroamérica, pues, Nicaragua, El Salvador, pues parece que eso es, o no es abiertamente de izquierda, y en México. Entonces, yo me recuerdo que hace unos 15 años, cuando estaba Chávez de presidente, él había propuesto la creación del ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas. Porque Estados Unidos debería crear el área libre de comercio para las Américas. Entonces era así como la contraparte. Sin embargo, ahora que ya está la izquierda nuevamente en Centroamérica, en América Latina, perdón, se piensa en algo alternativo, ¿no? Sin embargo, no es fácil que pueda tomar fuerza una moneda común en la región, porque en Europa, que es lo que se cree que es la panacea, que es lo mejor, en realidad muchos países de Europa están dudando, están arrepintiéndose de haber puesto el euro como moneda, porque eso les quita a los países mucha independencia. Y incluso a los gobiernos, a los bancos centrales, les da la autonomía que ellos siempre han tenido y que no pueden aplicar los instrumentos de política monetaria como quisieran, como lo debería. Entonces, es un tema delicado hablar de una moneda común. Esta noticia me gustó y quise tratarla obviamente. El pasado 24 de enero, durante el desarrollo de la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la CELAC, cuando Argentina y Brasil pusieron sobre la mesa la modalidad de crear una moneda de impulso en Sudamérica para poder utilizarla como grupo de comercio. Parte del fundamento de la propuesta de una moneda única da inicio con el proceso de integración económica, un tema que Sudamérica ya tiene experiencia como bloque, un fracaso, por cierto, y la idea de una moneda única ya ha sido analizada y es un tema que ha trabajado el Consejo Monetario Centroamericano. Eso sucede en Costa Rica. Allá por septiembre del año 2009, que me decía que estaba Hugo Chávez, publicado el documento de Economía de Centroamérica, la moneda común, publicado por el economista Jorge Barbosa, quien lanza planteamientos como se justifica que los países centroamericanos tengan monedas propias, cuáles son las opciones monetarias, no sería más conveniente que crear una moneda común y ya sea propia una divisa como el dólar, el euro, bien. Yo creo que hay muchas opiniones, sin embargo, la historia nos enseña de que no ha sido buena experiencia. También lo que ha vivido Europa, que lo mencioné hace un momento, esa
pérdida de independencia, de autonomía para los países es delicado, porque se sujetan a un convenio, se adhieren a un convenio, y en ese convenio pues hay responsabilidades. Y la experiencia específicamente de España ha sido de que ellos, sus crisis económicas las hubieran podido solucionar con política fiscal, es decir, ampliando el gasto de gobierno. Pero por tener esa pertenencia a la eurozona, no poder manejar más allá de un presupuesto, un déficit fiscal más allá del 2%, pues no han podido salir de sus crisis con política fiscal expansiva. Entonces, el modelo del euro también ha sido replanteado muchas veces. Y en los últimos años pues, se han adherido países de Europa del Este y les han pedido algunas condiciones, algunos requisitos para que se puedan adherir a la eurozona. Pero algunos países, empezando por Inglaterra, ellos nunca quisieron estar en la eurozona y ahora hace un par de años con el famoso Brexit se desligaron de la Comunidad Económica Europea, aún más hablados. Desde que estaba Donald Trump de presidente de Estados Unidos, se ha empezado a hablar de que los países tienen que tener más independencia. Porque esa integración a la globalización se quejan los países desarrollados, imagínense, que ellos son los más beneficiados con la globalización, pero no les ha ido bien como ellos hubieran querido, que nosotros estamos buscando pues, adherirnos a la globalización. Entonces, como que ellos tienen otra visión. Muy bien. Ya entrando en materia con el curso, no sé si alguien tenga algún comentario, una opinión respecto a la noticia. Y si no, pues nos vamos de una sola clase. Vamos. ¿Escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Sector financiero de Guatemala. Están compuestos por sociedades de depósito y sociedades financieras. Las sociedades de depósito, el Banco Central, y las sociedades financieras, pues están sociedades de depósito, están bancos. Otras sociedades de depósito, bancos, offshore, financieras, cooperativas de crédito, también están las sociedades financieras aseguradoras, afianzadoras, almacenadoras, casas de cambio, etc. Entonces, en el caso de las sociedades de depósito, bancos del sistema son una sociedad de depósito. ¿Cuál es la función de un banco del sistema? ¿Para qué existen los bancos? Sí, alguien ahí, gente. La intermediación financiera, o qué es la intermediación financiera entonces. Para eso existen los bancos, la intermediación financiera, bueno, ¿qué es la intermediación financiera? ¿Qué es la intermediación financiera? Lo que hacen los bancos es captar depósitos o robar créditos. Esa es la intermediación financiera. También se recuerda que ya hablamos del spread bancario o margen de intermediación financiera. Eso va a captar depósitos o robar créditos. El artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla acerca de que la Junta Monetaria tiene como función determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia y debe velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Bueno, ¿qué es la Junta Monetaria? Todo el mundo habla, pero ¿qué es lo que es?
No, es que es la Junta Monetaria. Ya hemos mencionado varias veces esta clase, pero ¿y eso qué es? Se podría decir, licenciado, que es la autoridad máxima de parte del Banco de Guatemala. La autoridad máxima de parte del Banco de Guatemala. Del Banco de Guatemala, perdón. Muy bien. ¿Qué más? Ayuda como que a determinar las políticas monetarias, cambiarias y financieras, que es el caso de lo que pasó con las tasas. Sí, pero más que ayuda es la que la fija, la determina. Sí, por eso le dije determinar, pero creo que no es lo que determina. Sí, pero en sí ella determina. Ok, determina y fija la política monetaria. Entonces, ¿quién es la Junta Monetaria? En la Junta Monetaria es un cuerpo colegiado. ¿Qué es un cuerpo colegiado? Bueno, es una integración de representantes de diversas instituciones. Y cada representante llega a defender los intereses de su gremio, sí. Es cierto, cada uno de ellos llega a defender los intereses de su gremio. Entonces, la Junta Monetaria es un cuerpo colegiado. No es de que ellos tengan personalidad jurídica y que la Junta Monetaria, sino que ellos simplemente se reúnen cada miércoles, todos los miércoles a las 5 de la tarde, se reúnen para tomar decisiones. Ahí no están ellos con una computadora haciendo estimaciones, haciendo proyecciones, y simplemente llegan a tomar decisiones. Y los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, representan toda la información para que ellos tomen decisiones. ¿Quiénes integran ese cuerpo colegiado? Son 8 personas. Y cada institución tiene su titular y su suplente. Primero el presidente del Banco de Guatemala, su suplente es el vicepresidente, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y el ministro de Agricultura. Podemos decir que esos tres son los representantes del gobierno y el presidente del Banco de Guatemala lo pone el presidente de la República, no nombra. Pero en el caso del presidente del Banco de Guatemala, no lo nombra directamente el presidente de turno, sino que los pedidos son alternos. Entonces, el año pasado, el 1 de octubre, empezó el presidente del Banco de Guatemala y él termina su pedido hasta el 30 de septiembre de 2026. Entonces ya va a haber otro partido del gobierno y él va a hacer estos dos pedidos. Luego están por el sector privado, está el representante de los bancos, está un representante del CACIF, ¿sí? Y está por el lado del Estado también está un representante del Congreso de la República. Son 5. 5 podemos decir con nexos políticos, pero que al final tienen que ver con puestos políticos. El presidente del Banco de Guatemala, los 3 ministros que dije, Economía, y Finanzas, y Agricultura, y el representante del Congreso de la República. Luego está el sector privado, que dijimos los bancos del sistema, 7, y luego está un representante, digamos, de la parte académica. ¿Quién es el representante de la parte académica? El nombre de la persona. O sea, ¿qué institución? No sería el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Pero no tiene que ser directamente el decano. No, el Consejo Superior lo elige. Así es. El representante de la UCAD es elegido por el Consejo Superior Universitario de un año. Y cada año lo van cambiando. Creo que algunos de ustedes, eventualmente algún día podría representar a la Universidad de San Carlos en la Junta Monetaria, ya sea como titular o suplente. Cada uno de los que mencioné tiene un suplente. El ministro de Finanzas, que es el titular, un viceministro,
él disponga, le encargaba el despacho, va a ser el representante suplente. Y no siempre tiene que estar el suplente. Y el suplente se asume las reuniones, pues tiene voto o no tiene voto. En el caso de la Universidad de San Carlos, que es el que nos atañe, no precisamente va a ser el decano ni alguien de económicas, ojo con eso, sino que simplemente va a ser el que nombre el consejo universitario. Para ello, pues tiene que tener una labor de lobby, hacer lobby con miembros del Consejo Superior Universitario, mercadearse, venderse, que alguien lo proponga, que haga el apoyo. Creo que son 44 miembros del Consejo Superior Universitario. Tiene que tener el apoyo de la mayoría de ellos para que lo puedan elegir y no representar a los SACNAI. No sé, yo creo que las reuniones de la Junta Monetaria creo que son 3.000 o 4.000 quetzales de dietas por sesión, por el incentivo económico. Y de ahí, pues, es cuestión de haber pertenecido a la Junta Monetaria. Como les dije, en realidad de ellos lo que hacen es tomar decisiones. No se reúnen ahí a ¿cómo se llama? Hacer estimaciones o simplemente llaman al gerente del Banco de Guatemala, al superintendente de bancos, cuando ellos consideren y le hacen preguntas. Y hay una agenda de la reunión, hay presentaciones que son siempre de cajón, que los van a exponer, como el comportamiento del tipo de cambio en la última semana, si ha habido algo del presupuesto, cosas así, que son cosas cajoneras, y es ya con la agenda que ellos tienen, pues van tomando las decisiones. Ley monetaria, ley de supervisión financiera y de bancos. En el caso de la ley de libre negociación de divisas, esta ley surgió en el año 2000. Por alguna ocasión aquí en la clase yo mencioné de que había una concentración de divisas en nuestro país, ¿sí? Esa concentración de divisas se dio en los años 80, pues por la misma escasez. Había pocas divisas, eso es una política de control de cambios, y el Banco Central tenía, pues, el monopolio de las divisas. Si un banco o alguien quería divisas, pues tenía que ir a Guatemala a comprarlas. Y había que justificar el fin de esas divisas. En el año 2000, cuando se creó la ley de libre negociación de divisas, ya había un buen nivel de reservas. Y entonces ya se desconcentraron las divisas. Y el público de los bancos, pues ya tenían mayor cantidad de divisas en sus bóvedas y no había controles sobre esto. Entonces el mercado empezó a ser más libre. En el caso de la ley de libre negociación de divisas, algo importante, y eso hasta el día de hoy, que usted puede pactar siempre y cuando las partes estén de acuerdo de hacer la ley. Puede pactar con una persona el arrendamiento de un bien inmueble, ya sea en euros, en dólares, en yuanes, en yenes, en la moneda que ustedes quieran, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Ahora se ven muchas transacciones en dólares, en X. Antes de que surgiera esa ley de libre negociación de divisas, todo tenía que ser expresado de manera nacional. Hasta usted fuera a hacer una transacción en dólares, pero si se celebraba un contrato, ese tenía que ser en quetzales, obligadamente. Y ahora pues pueden celebrar un contrato de arrendamiento de cualquier cosa en cualquier moneda del mundo, que no hay ningún problema. Es como que fue una de las ventajas de tener esa ley de libre negociación de divisas. En el caso de la ley monetaria, esta simplemente regula todo lo relacionado a los billetes y monedas, las figuras que tienen que estar en los billetes, en las monedas, el peso, el tamaño, las medidas, etc.
Y en la ley monetaria esta ley establece qué se entiende por reservas monetarias internacionales o activos de reserva. Ya hablamos aquí un poco de eso cuando se mencionó algo de las remesas y de la cuenta de contrapartida de la balanza de pagos. Bueno, entonces en la cuenta de contrapartida dijimos que son las reservas monetarias internacionales o activos de reserva. Entonces la ley monetaria establece qué se entiende por activos de reserva o reservas monetarias internacionales. No es cualquier divisa, no es cualquier cosa. Luego está la ley de supervisión financiera. Esa es la herramienta de trabajo de la superintendencia de bancos. Cuando ellos auditan un banco o cualquier institución financiera que esté bajo su por decirlo de una forma, bajo su supervisión, entonces ellos utilizan esta herramienta. Y ahí les va estableciendo, les va marcando a dónde debe tratar de un supervisor, de un auditor de la superintendencia de bancos. La ley de bancos y grupos financieros, esta ley está orientada al funcionamiento de los bancos. Es decir, que se entiende por activo, que todo lo relacionado con la parte contable. Abajo aparece la ley contra el lavado de dinero. Esta ley contra el lavado de dinero y otros activos, como lo mencioné recientemente, se surgió después de las Torres Gemelas, más o menos en el año 2003, bueno, creo que fue aprobada en el 2006 o 2007, pero se empezó a discutir desde el año 2003, 2004, porque en esa época, aunque no me lo crean, pero pueden revisar la historia reciente de Guatemala, es de que nuestro país estaba en la lista negra de países no cooperantes contra el lavado de dinero. Sabemos de que Estados Unidos, Europa, ellos sacan sus listas. Personas como que no que no contribuyen a la democracia, que son corruptas, etcétera, en sus listados. Entonces, tuvo que haber una gestión diplomática de parte del Estado de Guatemala de tener acercamiento con los Estados Unidos que existen oficinas de abogados. El acercamiento de los países con el... En el caso de Guatemala en esa época tenía ese problemita. Y eso pues ya era serio porque ya ahuyentaba la inversión, la calificación riesgo país estaba disminuyendo, pero había muchos factores negativos. Entonces se tuvo que adoptar esta ley en Guatemala y espero que en esta época lo hicieron las marchas pasadas. Que fue una de las condiciones para que sacaran a nuestro país de esa lista negra de países no cooperativos contra el lavado de dinero. Después de esa ley, pues vinieron otras leyes complementarias. Entonces las que mencioné aquí a la orilla de esta reforma central está la eficiencia bancaria, la ley para viabilizar la consolidación de instituciones bancarias, la ley de regulación del fideicomiso de garantía, la transformación del CHN, financiamiento de las pymes, la ley de garantías mobiliarias, la ley de cooperativas de ahorro y crédito. Vienen hasta otra ley del leasing, la ley de factoraje, el seguro agrícola. Ya vinieron a haber leyes complementarias. Pero en ese ejemplo, esta legislación financiera está en estas leyes. Ley orgánica del Banco de Guatemala, ley de negociación de divisas, ley monetaria, ley de supervisión financiera, ley de bancos y ley contra el lavado de dinero de otros activos. Bueno, entonces, la Junta Monetaria, por lo que dijimos, no es una institución, no es de que usted vaya a dónde está la Junta Monetaria, llega y que hay secretarias, hay mensajero. No, ellos simplemente se reúnen en un salón estos señores, toman decisiones
y tienen dos brazos ejecutores: Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos. Todo lo relacionado con la emisión monetaria, todo lo relacionado con el dinero, lo hace el Banco de Guatemala, porque su fin es controlar la inflación. Y todo lo relacionado con el sistema bancario y financiero lo hace la Superintendencia de Bancos. Entonces ellos toman decisiones y estas instituciones ejecutan. Son los que materializan las decisiones, las operativizan. Me imagino que algunos de ustedes van a trabajar en instituciones como técnicos y habrán vivido la experiencia de que hay cosas que están en ley, hay cosas que se aprueban, que se dicen, que se tienen que hacer, pero tiene que buscarse la forma de operativizarlas. Incluso algunas leyes tienen su reglamento, pero para operativizar muchas cosas y los reglamentos alcanzan como para hacer viables algunas cosas que están en ley que se tienen que cumplir. Entonces estas instituciones, Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos, demandan de personas muy técnicas. También dentro del sistema financiero de nuestro país están las entidades aseguradoras, almacenadoras, financieras, aseguradoras, casas de cambio, casas de bolsa, etc. Algo muy importante, y así como una anécdota, la vida siempre le enseña a uno de todas las personas. Yo tenía un conocido que trabajaba de mensajero. En una ocasión platicando con él, le dio una llamada de su hija, que había estudiado secretariado. Entonces le dijo a la hija: fíjate que me llamaron de una financiera X para trabajar. Entonces papá me recuerda una persona muy sencilla, muy sabio. Le dijo: hija, cerciórese en la Superintendencia de Bancos que esa financiera es supervisada por ellos. ¿Por qué puede ser una financiera fantasma? Simple. Van para tu mate. Si ustedes van a hacer una operación de depósito a plazo fijo, si ustedes van a hacer una inversión, pues bueno, ¿qué ventajas hay de ese bancos? Que tienen la vara y la garantía del Estado. Por supuesto de que eso tampoco es serio, porque ya en Guatemala han quebrado opciones, no quiere decir que estén, pero por lo menos esto es el mercado regulado, que aparece en el sistema regulado, tal cual, pues esta lana por a la cara. Vamos a construir las opciones que benefician a mayores requisitos en muchos casos que los que se usaran, pero en aras de mitigar riesgos, siempre es importante hacer las cosas en entidades supervisadas por la CIR. Tampoco estoy diciendo que esta institución no, pero insisto, el aval, la garantía de la Secretaría de Bancos, pues ahí es, hay instituciones financieras y estas hacen operaciones financieras por la CIR. Las instituciones funcionan, existen, están paradas en el Código de Comercio y son como entidades comerciales. Ahí ven ustedes algunos anuncios de unas que les prestan dinero fácil y rápido, y también los intereses. Pero
A mí realmente me llama la atención estas entidades que son supervisadas por así. No estoy en contra de las cooperativas, para nada. Bueno, ¿me escuchan? Ahorita sí, anteriormente. Sí, licenciado. ¿Hasta dónde me quedaste? No, sí. ¿Me estaba hablando? Es que como que se le va la señal. Ah, bueno. Y ahí. Estaba, ¿Se escucha bien? ahí estaba en la junta Está un monetaria. poco mejor, bueno. Con mis limitaciones. Les decía, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, y también hay más cooperativas de construcción, inmobiliarias, etcétera, de productores, ellos pues tienen su propia supervisión. El FOCOP, la entidad que las fiscaliza, las supervisa, y pues no es que sea malo, para nada, todo lo contrario. En el caso de la supervisión de bancos, pues ellos me meten con las cooperativas, como lo hemos dicho en la clase modelo una vez, en el tema del lavado de dinero. Pero en el caso de las cooperativas, que tienen mejores rendimientos, el fondo de garantía, si llegar a cobrar la cooperativa es más alto y tiene muchos mayores beneficios que tener su dinero en un banco. Creo que ahí viene también la parte de la confianza. El funcionamiento del sistema financiero en nuestro país, bueno, ya lo mencionamos, la Junta Monetaria, la CIL, el Banco de Guatemala, los grupos financieros. Los grupos financieros son instituciones financieras afines. Por ejemplo, hay una casa de bolsa, una casa de cambio, una financiera, que son de los mismos propietarios, entonces ellos, las entidades financieras siguen operando de forma individual, pero legalmente están constituidas en un grupo. Y la ley establece de que se hace la supervisión del grupo, no tanto de cada una individual, sino que a nivel de grupo. En el caso de las instituciones financieras que tienen banco, la empresa colaboradora es el banco del grupo. Y cuando no tienen banco, la empresa más grande del grupo es la que es la controladora del grupo financiero. En Guatemala, actualmente no estoy seguro si existen 10 o más grupos financieros. Hace unos años estaba ahora no estoy seguro. Pero son entidades afines. Y estos grupos financieros surgieron en el año 2002, cuando se creó la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley de bancos. Antes de esa ley no existía, bueno, legalmente no existían los grupos financieros, aunque siempre ha existido, ¿verdad? Una familia grande pues tiene varias empresas financieras, entonces son supervisadas todas como grupo, no como individual. Entonces también tenemos un sistema financiero regulado y un sistema financiero no regulado. Es sencillo. El regulado es el que está bajo la supervisión de la superintendencia de bancos. Y el no regulado, el que no. Por ejemplo, un sistema financiero no regulado puede ser las cooperativas o ahorro y crédito. Pero esto no estamos diciendo de que sean malas o que hagan cosas indebidas, no, nada. Simplemente va a hablarse de regulado o no regulado por la cobertura de supervisión que tengan las instituciones de bancos, nada más. Hay empresas que no son financieras, pero que apoyan a las financieras. Se llaman empresas de apoyo al giro bancario. Por ejemplo, estas que transportan valores, transportan dinero, las empresas que surten dinero a los cajeros automáticos.
Entre estas entidades no son financieras, simplemente se conocen como de acuerdo al giro bancario. Y ellas deben tener un registro en la superintendencia de bancos. No estoy diciendo un permiso. Simplemente tienen que avisar a la superintendencia de bancos si la empresa X que se dedica al transporte ahora va a transportar valores. Entonces va a tener tales y tales vehículos, etc. Entonces simplemente se registra en la superintendencia de bancos. Entonces, bancarias, los bancos más nuevos, bancos de inversión y Credit Corp. Estas creo que antes eran financieras y lograron transformarse en bancos. Y por supuesto que creo que tienen un apalancamiento para poderse convertir de financiera a banco. Las almacenadoras, también conocidas como almacenes fiscales. Una almacenadora, su función es resguardar mercaderías. En el caso de las almacenadoras, las empresas importan a Guatemala un producto, mercaderías, y le tienen para pagar los impuestos de importación. Entonces, las almacenadoras las tienen en resguardo. De ahí viene su numeración de depósitos fiscales. Las casas de cambio. En Guatemala no son muy comunes, son pocas las que hay, pero en otros países a ustedes sus divisas no se las cambian en un banco, tienen que ir a una casa de cambio. En nuestro país, los bancos son los que suplen esa función. Como su nombre lo indica, pues compra y venta de divisas. Y ellos, por regla, solo manejan dólares y euros, no van más allá de estas monedas. Las entidades offshore fuera de plaza es una tendencia a que desaparezca. No sé si en Guatemala hay una todavía, que es la Western Bank. Pero las demás ya empezaron a migrar, empezaron a desaparecer en nuestro país. Porque estas instituciones se percibía que podía haber lavado de dinero. Pero en el caso de offshore no todas van a ser así. Lo que pasa es que también se ha malinterpretado que las offshore pues, han sido orientadas a paraísos fiscales. Entonces siempre ha habido un poco de reserva respecto a las offshore. También cuando quebró Bancafé en el año 2006, pues, siempre los directivos le achacaron el problema financiero de este banco a la offshore. Las compañías de seguros, en Guatemala hay bastantes aseguradoras. En el año 2014, 2016, no recuerdo bien exactamente, pues, el Congreso aprobó la ley de seguros y de ahí proliferaron las aseguradoras en nuestro país. Como su nombre lo indica, pues son los que venden seguros para vehículos, para la salud, etc. También mencionamos hace algunos días de que las aseguradoras guatemaltecas tienen que estar reaseguradas con aseguradoras mucho más grandes que otros países, por ejemplo Estados Unidos. Las casas de bolsa. La noticia que presentamos ya martes con relación a las inversiones de esta empresa de transporte de electricidad, se recuerdan, por Norte. En realidad, algunos grupos financieros tienen estos intermediarios, estas casas de bolsa. Entre ellos son casas de bolsa, no son bolsa de valores. Porque en sí la bolsa de valores, pues lo que se hace ahí es pagar un derecho de piso. Estas casas de bolsa pues, acuden a la casa de la bolsa de valores y ahí simplemente lo que hacen es hacer sus transacciones con las demás casas de bolsa. Tarjetas de crédito, pues estas son las empresas que las emiten principalmente, y otras instituciones. También está el Fondo de Hipotecas Aseguradas, el FHA. Ahí está como una Ramón, de que el programa del Chavo 8 que igual tenía la plancha. Entonces ahí viene el Monte de Piedad. Estos son los grupos financieros que tengo entendido que existen en nuestro país. Miren, claro, de alguno que no tenga banco. Creo que Automatic, Bank. La ley también contempla grupos financieros que no tengan banco, que puede darse.
Yo recuerdo que estaba el Grupo Financiero de Occidente, creo que ya no existe. Pero ellos, después de que vendieron el Banco de Occidente a Banco Industrial, pues solo se quedaron en empresas pequeñas. Entonces ellos tomaron un grupo financiero, por ejemplo los seguros, y sin tener un banco. Y también pues, estamos hablando acerca del dinero. Fíjense que a mí me gusta mucho platicar con los jóvenes y a veces me quedo impresionado porque no tienen mucha cultura general. En este caso, pues voy a preguntarles algunas cosas de cultura general. Vamos a ver cómo andan en esta materia. Sencillo, en el billete de 200, ¿quiénes son estos tres señores que aparecen ahí? ¿Quiénes son estos tres chatillos, estos tres cuatillos que aparecen en el billete de 200? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Cuál fue su pregunta, disculpe? Sí, Licenciado, Sí, creo que era Mariano Valverde, eh, Sebastián Hurtado o algo así, creo que era. ajá. ¿Y cuál es el mérito? Y uno que creo que es Germán. Ay, me No encanta. lo he creído. Bueno, en realidad ellos tienen, ¿qué mérito tuvieron ellos para que estén reconocidos en el billete de 200? Los inmortalizaron en el billete de 200. ¿Qué mérito han tenido? ¿Cuál ha sido su gracia? Sebastián Hurtado, pues es músico, ¿no? A ver, Revolucionó la marimba, si no estoy mal. bien músicos. Ellos tres eran marimbistas principalmente. Sebastián Hurtado lo que hizo en el caso de la marimba es de que le adicionó una fila de teclas. Entonces uno mira las marimbas ya por ahora pues son un poquito diferentes a las de hace más de 100 años. Y ya le hicieron algunas adaptaciones de los instrumentos. Muy bien. Entonces estos tres señores, Sebastián Hurtado, Germán Alcántara y Mariano Valverde, pues fueron compositores de marimba, los más importantes en nuestro país, y dieron sus aportes a la marimba. Entonces, la autoridad monetaria en ese momento pues quiso reconocer a estos tres compositores, a estos tres músicos, reconocer su trayectoria e inmortalizarlos en el billete. Vete a 100, ¿quién es el que aparece ahí? San Francisco Marroquín. Francisco Marroquín. ¿Y cuál era su gracia, sus méritos, sus milagros? Él fue defensor de los derechos de los indígenas, si no estoy mal. Ah, sí, pero principalmente porque aparece en el billete a 100. Sería por La universidad. Sí, tiene que ver con nosotros. Él fue, Pero no fue él el que hizo el diseño. Bueno, no, tal vez no fue el más. bueno, los Frutos Francisco Marroquín fue que hizo todas las gestiones para que se creara una universidad en Guatemala. Pero ustedes de que en la época colonial nosotros éramos la Capitanía General del Reino de Guatemala. Entonces, él tuvo la visión de una universidad. Entonces se fundó la Universidad de San Carlos. Y esta universidad no había casa de estudios, nuestra alma mater era real y pontificia. Es decir, que dependía de la iglesia y también de la corona española. Y así vamos a ver los demás personajes. Este señor que en paz descanse, que hablamos la semana pasada, que había fallecido, este Ronaldo Robles, ya tenía sus videos en YouTube de materia gris, se llamaba Raúl, la página del sitio de él en YouTube. Se llamaba. Muy bien, fíjense que él tiene un video muy bueno, por cierto, donde habla acerca de Justo Pino Barrios. La verdad de que siendo críticos de la historia,
En realidad, pues fue su clase, fue su cole, los que lo reconocen en el BTA5 y sus méritos, ¿verdad? Que le atribuyen. Y aquí está el BTA 20 con Mariano Galvez, BTA 10 Miguel García Granados. Miren, pero este BTA 50, ¿quién es él? ¿Cuál es su mérito? ¿Por qué está ahí? Y también entiendo que el BTA 50 no tiene la misma rotación o circulación que los demás billetes. Pero ¿cuál es el mérito de este señor? ¿Quién es el que está en el BTA 50? Él ayudó a la reforma monetaria. Muy bien, él fue el gestor. Creo que hizo toda la Es vuelta. un alrededor. Harrison, algo así, no. Atkinson. Pero él también ayudó a lo que fue la creación del Banco ¿no? Sí, pero él principalmente fue el gestor de la primera reforma monetaria. Él era el secretario de Hacienda o el ministro de Finanzas en ese tiempo cuando se creó el Quetzal. En el tiempo de este señor que está abajo, este Chema, José María Orellana. Yo todavía soy de la generación que los maestros, como uno decía, fulano de tal. ¿Acaso era tu cuate? Le decían, era don fulano, hasta Pedro Alvarado, don Pedro Alvarado. Don Cerote, diríamos nosotros ahora. Entonces, don José María Orellana, que es el que está aquí abajo, otro deudador, él fue, en el tiempo él fue el que se creó el Quetzal como moneda. Pero quien hizo todas las vueltas, todas las gestiones fue Carlos Atkinson, el que está en los billetes de 50. Desde ahí su reconocimiento. Aquí en la parte tenemos las monedas de en nuestro país, ya todos conocías, no sé si conocían los centavos, pero la verdad es que ya casi no olvido los centavos en circulación. No sé si ya están emitiendo, pero bueno. Aquí está la moneda Quetzal, que en realidad fue creada por la firma de La Paz, una moneda de 50 centavos, que está la moneda blanca, de todos ellos. Fíjense que esta es una estadística que yo encontré hace un par de años. No me atrevería a decir que esté actualizada en el día de hoy, pero no creo que tampoco haya cambiado mucho la estadística. Aquí lo que está diciendo es de que el billete de a 100 es el que tiene más billetes de a 100 que las demás denominaciones, incluso que da 200. ¿Por qué creen? El billete es una denominación más alta. Tengo el billete de a 100 porque eso tuvo que haber hecho un billete de a 200. Por la inflación, ¿Qué manda? tal vez por la inflación. Por la inflación podría ser una razón. Bueno, fíjense que yo entiendo de que el Interpol, una entidad de Estados Unidos, pues tiene que ver mucho con el tema de falsificación de billetes y ellos tienen algunos estándares. Bueno. Ellos establecen de que en un país, cuando el billete de la más alta denominación es más del 40% del total de billetes en circulación, es necesario emitir un billete de la siguiente denominación más alta. Pero lo que dice el Interpol. Entonces, cuando el billete de 100 era más del 40% del total de billetes en circulación, pues hubo necesidad de hacer un billete, no un billete de 200. Entonces ya el Congreso de la República pues hizo el diseño, lo aprobaron, etc. Y aquí está una estadística, no es muy actualizada, pero no es una idea. Los billetes, su costo está en función de la duración del billete y de las medidas de seguridad. A mayor duración y también a mayor medida de seguridad en un billete, pues este va a ser más costoso que no lo produzcan. Digo no lo produzcan porque en realidad ya dijimos de que no es el Banco de Guatemala quien los fabrica, sino que hay casos de moneda en el mundo. Entonces más o menos estos son los costos. La verdad es que no estoy seguro si en realidad eso sea en el día de hoy. También los billetes pues, están compuestos por tres partes.
la tipografía, que son los números estos que están aquí. La tipografía. El taglio es una parte así como morroniosa, algo que les siente los billetes. Dicen que es para que las personas lo distinguen. La verdad es que yo desconozco si en realidad es por las personas. Podría ser. Pero se habla de un alto relieve y una medida de la seguridad por excelencia. Más que todo como medida de seguridad. No tanto como las personas no ven. Luego tenemos la litografía, que es la parte de las figuras que aparecen en los billetes. En nuestro país todos los billetes miden 156 por 67 milímetros. Esa es la medida de todos los billetes de nuestro país. 156 por 67 milímetros. Entonces, yo dije hace un rato que el resto de fabricación va a estar en función de las medidas de seguridad. Entonces, se mencionan algunas medidas de seguridad que tienen los billetes. En el caso del billete de 200, pues tiene hilo de seguridad, marca al agua, y taglos, guías visibles, todas las medidas de seguridad, igual que el billete de 100. Y ahí vamos viendo que más baja sea la denominación, menos medidas de seguridad tiene un billete. Bueno, aquí hay un diseño que ya fue aprobado por el Congreso de la República, que se ocupa la teoría de que el dije hace un rato de que cuando el billete de más alta denominación llega a representar el 40% del total de billetes, va a ser necesario una denominación más alta. En el caso de nuestro país, después del billete de 200 seguiría el billete de 500. Pero en el caso del billete de 500, pues entiendo que ya fue aprobado por el Congreso, este sería el diseño. Y algún día nosotros viéramos su impresión, su emisión, tendría a este personaje, Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál es quién era él? ¿Quién fue Miguel Ángel Asturias? Premio Nobel de Literatura. Muy bien. Premio Nobel de Literatura. ¿Qué más? Dígame algunas de las obras famosas de él, ser escritor y novelista. Muy bien, Leyenda de Guatemala, el señor presidente, etc. Y aquí está una de las principales obras de él, literarias, Hombres de Maíz. Recordemos de el reconocimiento del Nobel, ya sea literatura, matemáticas, física, etcétera, economía, no es tanto a una obra en sí, sino que es a la trayectoria del escritor, del científico, en fin, a su trayectoria. Entonces, en el caso de Miguel Ángel Asturias, pues a él no le dieron el Nobel de Literatura por un libro, no por su trayectoria como escritor. Y uno de los libros más conocidos de él en Europa fue Hombres de Maíz. Entonces, en el GTA 500 ahí le dan un reconocimiento a Miguel Ángel Asturias por relación a su obra. El día que salga a circular, pues ese sería más fácil el diseño. Ahí está la Hernández Moncané, Los Hombres de Maíz, Los Dioses, etc. Luego tenemos el billete de 1000. Licenciado, ¿Sí? ¿verdad que el billete de 500 tiene un cierto parecido con el de 50? O sea, con el 50 centavos. Sí. Ya que hace la pregunta, ¿cuál es el color del billete de 100? Como cafecito. Sí, es algo así como un bechito o algo así, oscurito. Sí, pero fíjese que si uno mira la ley monetaria,
Y dice que el billete de A100, el color es sepia. Ese es el color del billete de A100, sepia. Entonces el billete de A100 y de 500 y de 50 centavos y habla de que es un color café. El billete de 1000, pues aquí no hay ninguna persona en específico, simplemente los acuerdos de paz se hablaba de que Guatemala es un país multicultural, multiétnico y multilingüe. Entonces, es un reconocimiento a eso. Guatemala prevalecen estas tres culturas y a través del billete de 1000 hay un reconocimiento a las mismas. Y en el reverso del billete de 1000 se ve pues algo alusivo a la cultura maya, a los antepasados mayas y a esta parte de la cultura de la civilización, de las más importantes de la civilización antigua, cultura maya. Así es que los billetes a veces venden algunos lápices ahí en la calle, en las librerías, para detectar si un billete es falso. En realidad, los numismáticos, que son los que están orientados a los billetes, a la colección de billetes, principalmente los que también son pensados en el tema de billetes, dicen que la mejor forma de detectar un billete falso es con esta luz ultravioleta. Tampoco es una publicidad a la empresa, a la librería que pueda vender estas luces ultravioleta, ¿verdad? Pero los conocedores del tema numismático, ellos dicen de que esta es la mejor forma de detectar un billete falso a través de una luz, una lámpara ultravioleta. Porque solo a través de esta luz se pueden ver muchas medidas de seguridad que han establecido, que han pagado los fabricantes. Ustedes ponen un billete así en la luz ultravioleta, van a ver estas figuras que a luz, a simple vista, no se van a poder ver. Y que solo un billete original puede tener eso no se puede falsificar. Y bueno, ya casi tengo las 7, voy a terminar con esto. Una pregunta que siempre me han hecho, los billetes. Y en Guatemala hacen más billetes que los que destruyen. Entonces aquí está la respuesta. Hay más billetes que los que se destruyen. 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 y hasta el año 2021. En el año 2021, el Banco de Guatemala, según esta estadística, no se amortizó, no se destruyó ningún billete. Mientras que en el año 2020 sí se amortizaron y ahí están las cantidades. Entonces, en lo más reciente, podemos nosotros ver de que en Guatemala se emitieron más billetes que los que se destruyeron. Eso lo podemos ver en casi todas las denominaciones. Por ejemplo, en el billete de 200 se emitieron 500,000 quetzales, 500,000, que serían miles, 500 millones, y se amortizaron 178 millones de billetes de 200. Y en el caso del billete de 100, casi que un 10% fue el que se amortizó y se emitió 15.900.000. Pueden ver ustedes en esta diapositiva, en nuestro país se emiten más billetes que los que se destruyen. Y no exactamente la cantidad de billetes que se destruyen se va a amortizar. Se emiten más, se amortizan y destruyen. Se emiten más que los que se destruyen. Pues lo mismo, va a crecer la población, crece el producto, crece el PIB, crece los precios, etc. Entonces, por eso es que en nuestro país se hace más billete que el que se destruye. Bueno, aquí vamos a dejar la clase, tenemos las 6 de la noche. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues hasta aquí llega el primer parcial del próximo jueves. El próximo jueves, que es el 23 de febrero, va a ser nuestro primer parcial de forma virtual. Entonces, si fueron tan amables, lancen sus preguntas y estoy para servirles. Queda claro, muchas gracias. Muy bien. Entonces, estamos así para el próximo jueves.
agradezco mucho su tiempo, su paciencia, les deseo una feliz noche, que estén bien y nos veríamos en clase virtual el próximo viernes de mañana en 8. Mañana no tenemos clase, el martes es el examen mío y el 21, claro. Conmigo es el martes 21 y con el licenciado Pineda Galay es el día 23. Así estamos. Bien. Después conmigo el examen, vamos a confirmar, jóvenes. Sí, porque en el calendario decía 23. Para nosotros. Ajá. Vamos a confirmar. Bueno, hay que ver si no. Usted toca el jueves. Jueves, la verdad, sí. Quiero ver. En efecto, el 23, jueves 23, ¿verdad? Sí. Estamos, lo dicho, jueves 23 de 18 a 20 horas de teoría y política monetaria y el día martes 21 de 18 a 20 horas después se examina de evaluación de proyectos. Quiere decir que la próxima semana nos vemos hasta el día viernes. Está bien. Buenas noches. Está bien. Gracias.